Peleas encarnizadas, luchas de poder, muertes repentinas, fieras insaciables, auge, caída y resurrección. Este es un resumen de Gladiador, pero también de su desquiciado detrás de escenas. Y creo que la palabra desquiciado tampoco le hace honor. Dejen un like ahí abajo y suscríbanse ya mismo porque en este rodaje lo más tranquilo que ocurrió fue un guionista secuestrado, un Russell Crowe furioso con la producción y otro actor que murió en pleno rodaje de la forma más inesperada. Estos videos están hechos gracias a nuestros cursos de guión, dirección y fotografía para cine. Quédense hasta el final del video para un descuento especial. Las caras más visibles de Gladiador son su director, Ridley Scott, y el actor Russell Crowe. Pero el proyecto empezó gracias al guionista David Franzoni. De joven abandonó la universidad para viajar a Europa y a Asia. En el camino se topó con varios coliseos. Allí los gladiadores se batían entre sí en los tiempos del Imperio Romano. Eso disparó sus ganas de saber más al respecto. Cuando llegó a Bagdad, cambió un libro sobre la Revolución Irlandesa para adquirir Those About to Die, de Daniel P. Mannix, un estudio sobre los gladiadores y las luchas en el Coliseo romano que deleitaba tanto a los emperadores como a la muchedumbre. Franzoni quedó fascinado y notó que trazaba un paralelo con los entretenimientos de masas de la actualidad. También pensó que tenía potencial para hacer una gran película. Para mediados de los 90, Franzoni logró convertirse en un guionista asentado en Hollywood. Su gran oportunidad llegó cuando escribió Amistad para Steven Spielberg, pero nunca se olvidó del libro de Mannix. Cuando trabajaba en Roma, investigó sobre el Imperio Romano y los gladiadores. A partir del material recopilado, redactó un borrador y quiso mostrárselo a Spielberg. Cuando ambos se reunieron, el director no se apuró a leerlo. Primero quiso saber si el protagonista sería un gladiador romano y no de otra nacionalidad. Franzoni respondió que sí. Luego, Spielberg le preguntó si habría alguna escena en un coliseo. El escritor volvió a decir que sí. Por último, el realizador le preguntó si habría peleas con espadas y contra animales que terminan en muerte. Franzoni contestó con otro sí. Entonces Spielberg dijo: genial, hagamos la película. Se comprometió a volver la realidad mediante una alianza entre su compañía DreamWorks y Universal Pictures. En tanto, el guionista ganó más confianza para terminar el proyecto. Ambientada en el año 180 a.C., la historia estaría centrada en Máximo Décimo Meridio, general del ejército romano al servicio del emperador Marco Aurelio. Luego de una batalla contra las tribus germánicas, espera retirarse para volver con su familia, pero todo se tuerce cuando Marco Aurelio es asesinado por Cómodo, su ambicioso y perverso hijo. Al ser un preferido del mandatario, Máximo es mandado a asesinar. Consigue escapar, pero no logra salvar a su familia de ser masacrada. Termina convertido en esclavo, pero su destreza para la violencia lo convierte en un gladiador. Así puede llegar al Coliseo romano para vengarse de Cómodo. Aunque su empuje fue decisivo para Gladiador, Spielberg no produjo la película, sino que le delegó la tarea a los productores Douglas Wick y Walter F. Parks. A ambos les encantó, pero había una duda inicial. Gladiador pertenecía a un subgénero conocido como peplum, o superproducciones de aventuras ambientadas en tiempos antiguos. Si bien este tipo de películas tuvieron un auge entre los 50 y los 60, en las siguientes décadas habían dejado de ser redituables y hasta pasaron a ser motivo de burlas. Parks y Wick sabían que el riesgo era enorme, pero al igual que Franzoni, advirtieron la vigencia de la historia y su correlato con el mundo moderno. Eso los convenció de apostar fuerte por Gladiador. Los productores necesitaban un cineasta a la altura de un proyecto tan arriesgado, pero su apuesta inicial generó dudas y despertó alarmas en toda la producción. Para contextualizar, a finales de los 90, Ridley Scott era un director un tanto errático para Hollywood. Aunque contaba con el prestigio de haber dirigido Alien y Blade Runner, sus siguientes 3 películas no tuvieron la reputación deseada. Volvió a conseguir un gran éxito con Thelma y Louise, que le valió su primera nominación al Oscar. Sin embargo, luego realizó 3 fracasos. Los ejecutivos de Hollywood no lo veían como una garantía. En 1996, Scott estaba a punto de dirigir Soy Leyenda, contando con Arnold Schwarzenegger como el último hombre en la Tierra que lucha contra vampiros. Pero cuando el director le pidió a Warner Bros. Un presupuesto de $100 millones, la productora canceló el proyecto sin ningún tipo de negociación y lo dejó en la calle. A la deriva y sin proyectos inmediatos, Scott fue abordado por Wick. Le mostró una reproducción de Police Verso, una pintura de 1872 del artista francés Jean-Léon Gérôme. La obra muestra a un gladiador esperando la señal para ejecutar a su contrincante. El director quedó tan impactado que deseó recrear esa época en un largometraje. Y en ese momento tuvo una epifanía. Gladiador sería el proyecto que lo devolvería a las grandes ligas. Estaba seguro de ello, pero lo que jamás imaginó
sería a qué costo. Con Scott a bordo, era crucial definir quién encarnaría a Máximo. El primer candidato fue Mel Gibson, que rechazó el papel y eligió protagonizar El Patriota. Otra opción fue Antonio Banderas, pero tampoco prosperó. La solución llegó por el lado de otro perfil algo errático como el de Scott, Russell Crowe. Nativo de Nueva Zelanda, comenzó su carrera en la televisión y el cine australiano. Su interpretación de un skinhead en Romper Stomper lo catapultó a Hollywood y enseguida su papel de detective en LA Confidential lo puso en la boca de toda la industria. Pero Crowe también tenía sus peculiaridades. Se sabía que manejaba un temperamento fuerte, algo que fue desestimado en el momento y sería uno de los problemas más grandes de todo el rodaje. Para ofrecerle Gladiador, los productores le enviaron el guión junto con varias notas. A Crowe no le gustaron ni el guión, ni las notas, ni nada. Pensó que el concepto era decente, pero el trabajo de Franzoni le pareció una porquería. Teniendo en cuenta que no era una estrella, Scott y los productores podrían haberlo ignorado, pero precisamente por esa negativa tan tajante, creyeron que tenía la intensidad, la gravedad y la fuerza para inmortalizar a Máximo. Los productores concentraron una reunión entre él y el director. Crowe admiraba las películas de Scott, por lo que asistió de buena gana. El realizador británico le explicó su enfoque de la película, donde el poderío visual se complementaría con una crítica a los poderosos. Si bien Crowe desconfiaba del proyecto, aceptó ser Máximo solo porque estaba Scott como director. Ahora solo faltaba completar el elenco. Sería un mix de figuras ascendentes y veteranos. En este último rubro se sumaron Richard Harris, Oliver Reed y Derek Jacobi. Connie Nielsen filmó para ser Lucila, la hermana de Cómodo, pero encontrar al sádico emperador fue más complicado. El director evaluó a varios candidatos. Jude Law hizo un casting, pero no convenció. Entonces apareció Joaquín Phoenix. Venía construyendo una carrera en el cine independiente, pero todavía era más conocido por ser el hermano del fallecido River Phoenix. Al enterarse del casting, mandó una prueba en video. Scott alucinó, transmitía la frialdad y la locura que el personaje requería. Con el reparto elegido, el rodaje de Gladiador estaba listo para comenzar. No obstante, Scott pensó que el guión necesitaba ajustes. Luego de quedar embelesado por Police Verso, leyó con detenimiento el guión de Franzoni y descubrió que los diálogos eran demasiado rebuscados. El guionista preparó un borrador nuevo, pero el director seguía disconforme. Entonces contrató a John Logan, con quien había trabajado en Soy Leyenda. Le pidió que reescribiera todos los diálogos, aunque también pulió escenas. La labor de Logan gustó más a Scott, pero Crowe seguía sin estar convencido del guión. Lo dijo en voz alta 4 semanas antes del rodaje, durante una lectura del elenco. Scott se le acercó y le dijo que no filmaría nada en lo que no creyera al 100%. Uno de los productores tomó nota, algo asustado, y de inmediato llamó a William Nicholson. Leyó lo que habían escrito Franzoni y Logan e hizo algunas sugerencias. A pesar de que aparece acreditado en el guión, el trabajo de Nicholson fue todo lo contrario a sentarse en un estudio y escribir tranquilo, ya que tuvo que trabajar en horarios cambiados durante todo el rodaje, reescribiendo escenas cada vez que algo no convencía a los involucrados. Y mejor digo esto ahora porque cuando hable del rodaje de Gladiador, nadie va a querer hacer una película en su vida. Para aquellos valientes que están empezando su carrera audiovisual, no puedo dejar de recomendarles mis cursos de dirección, fotografía y guión para cine. Estos cursos no solo tienen las mejores reseñas de usuarios en todo internet, sino que incluso han ayudado a miles de suscriptores del canal a realizar sus primeros proyectos. Partiendo de conocimientos teóricos, también incluyen mi experiencia práctica en cortometrajes independientes y también series y películas para plataformas de streaming. Consigan los 3 cursos de Zepfilms a un 25% de descuento entrando ahora mismo en el link que les dejé abajo en la descripción y comiencen ya su viaje cinematográfico. Aunque faltaba ajustar detalles, el rodaje de Gladiador empezó en enero de 1999 y tuvo lugar en Marruecos, Gran Bretaña y Malta. Scott no era ajeno a las producciones de época, había hecho Los Duelistas, su ópera prima, y 1492, La Conquista del Paraíso. También había demostrado componer secuencias de acción, pero Gladiador presentaba un desafío de proporciones bíblicas. Con un presupuesto de $100 millones, cientos de localizaciones, extras y espectacularidad, su amplia experiencia apenas alcanzó para semejante tarea. Pero ninguno de estos retos para la producción fue comparable con el temperamento de sus actores principales. Crowe se preparó físicamente para las exigentes secuencias, que incluían pelear con espadas y cabalgar. Aún así, continuaba disconforme con el guión y lo dejaba claro cada vez que llegaba al set. El actor y todo el equipo dependían de las reescrituras de guión de Nicholson, que parecía un corresponsal de guerra, reescribiendo sin parar a medida que filmaban. La presión era exorbitante, pero estaba comprometido con el film. Así, halló la clave para destrabar el funcionamiento dramático. Hasta entonces, Máximo era un asesino furioso, al que solo le importaba vengarse. El público podría no empatizar
empatizar con él. Entonces, el guionista se propuso resaltar su humanidad. Concibió escenas que revelarían cuánto amaba a su esposa y a su hijo, y que solo deseaba acceder a la otra vida para reunirse con ellos. A Crowe le gustaron los aportes de Nicholson, pero algunas jornadas podían ser de alto voltaje. Un día, el actor recibió las nuevas páginas, empezó a leer y se puso histérico. Fue hasta el tráiler del guionista y le hizo saber cuánto odiaba la frase "y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra". Antes de que Nicholson pudiera responder, el actor agregó: "Tus frases son una basura, pero como yo soy el mejor actor del mundo, lograré que hasta la basura suene bien". Imagínense a ustedes mismos completamente estresados, reescribiendo páginas y páginas de guión durante semanas en un pequeño tráiler de producción para que de pronto aparezca Russell Crowe en modo bestia a gritarles con toda la furia de Máximo. En fin, el guionista estaba aterrado, y más aún cuando no logró encontrar una frase superadora. Furioso y al borde de despedazar a Nicholson, Crowe aceptó decir la frase, sin imaginarse que sería la más potente de toda la película. Crowe no solo fue despiadado con el guionista, también tuvo feroces cruces con Oliver Reed, que componía a Próximo, un ex gladiador convertido en mentor de Máximo. Pero en este caso, el actor inglés era de la vieja guardia. Tenía un carácter terrible y no se dejaba intimidar ni por una bestia como Crowe. De hecho, llegó a decir que veía en el actor una versión joven de sí mismo. Cuando rodaban escenas juntos, el ambiente en el set era irrespirable, pero Scott, un viejo zorro inglés, aprovechaba esa tensión para obtener escenas potentes. Sin embargo, Oliver Reed tendría un destino fatal durante el rodaje, pero no por sus peleas con Crowe. Los productores sabían que el actor tenía problemas serios con la bebida, y aunque trataron por todos los medios de mantenerlo sobrio, el 2 de mayo de 1999 el actor logró evadirlos durante unas escenas que se grababan en Malta. Mientras el equipo filmaba las escenas, el actor se escabulló hacia un pub en donde conoció a 5 marines británicos de la Royal Navy. Esperable de un caballero inglés criado a la antigua, apostó con ellos cuánto podrían beber antes de quedar inconscientes. El astro ingirió 3 botellas de ron jamaiquino, 8 botellas de cerveza alemana y varios whiskies dobles. Si bien quedó claro que había ganado la apuesta contra los Marines, las consecuencias fueron fatales. Murió de un ataque al corazón a los 61 años. La noticia conmocionó al equipo de Gladiador, en especial a Scott, porque a Reed le faltaba rodar una de las escenas finales, cuando baja a la arena después de la muerte de Máximo. Además, Nicholson ya no podía más con las reescrituras y acababa de abandonar el set. El director lo llamó desesperado y le dijo: "Murió Oliver Reed, te necesitamos". Solo quiero que, de nuevo, se imaginen siendo Nicholson en ese momento. El guionista había sido prácticamente secuestrado y llevado a distintos países para escribir. Fue embestido por Russell Crowe en modo bestia repetidas veces. Fue explotado durante todos los días de rodaje por la producción y ahora tenía que volver para cambiar el clímax de la película porque uno de los protagonistas había muerto en un concurso de bebida. Evidentemente, Nicholson había desarrollado algún tipo de síndrome de Estocolmo porque regresó de inmediato para reescribir las partes de Próximo, justificando su muerte en una secuencia previa. Los productores consiguieron $3 millones extra para que la empresa de efectos digitales The Mill insertara su rostro en algunos planos concretos. Tras un rodaje duro e impredecible, Scott trabajó en la postproducción. Se agregaron los efectos digitales para darle forma al Imperio Romano y la banda sonora, que compuso Hans Zimmer con la cantante Lisa Gerrard. Fue un proceso laborioso, pero no estuvo ni cerca de lo que había sido el rodaje. Gladiador se estrenó el 12 de mayo del 2000. Los responsables volvieron a preguntarse si el público del siglo XXI estaría listo para una superproducción épica como las de antaño. La respuesta llegó en forma de pulgares arriba del público y la prensa. Recaudó $457 millones. Todos quedaron deslumbrados por la recreación de la Roma antigua, las batallas y las actuaciones. El éxito continuó en la temporada de premiaciones. Consiguió 12 nominaciones al Oscar. Scott y los guionistas fueron nominados en sus respectivos rubros. Al final ganó 5 estatuillas, incluyendo Mejor Actor y Mejor Película. Pero los méritos de Gladiador no terminaron ahí. Tal como lo había soñado, Scott pudo retomar la senda de los directores más solicitados. De ahí en más, pudo encadenar más éxitos que le valieron otras nominaciones al Oscar. Además, Gladiador convirtió a Russell Crowe en un astro de Hollywood. Phoenix también adquirió estatus y pudo construir una carrera más personal. Franzoni, el iniciador de todo, logró consolidarse como guionista. Oliver Reed dejó un legado sin proponérselo. El pub en donde falleció pasó a llamarse Ollie's Last Pub, en el que se exhibe su cuenta impaga con todo lo que tomó aquel día. Pese al final, el éxito fue tan grande que siempre hubo planes de una segunda parte. Algunos proyectos eran esotéricos. El músico Nick Cave escribió un guión en el que Máximo es devuelto a la Tierra por los dioses y termina convertido en un guerrero que lucha en
diferentes periodos históricos. Finalmente, el proyecto arrancó de la mano de Scott, pero sin Crowe. Gladiador 2 incorpora a Pedro Pascal, Denzel Washington y Joseph Quinn. El protagonista ahora es Lucio. Sin embargo, no se convocó a Spencer Treat Clark. El flamante héroe ahora está interpretado por Paul Mescal. Gladiador narra una epopeya de venganza en la Roma antigua, pero su realización fue una epopeya en sí misma. Pese a las tensiones y las pérdidas, encumbró carreras, resucitó otras y nos transporta a un mundo tan peligroso como deslumbrante. En el cine de terror parecía no haber más lugar para nuevas historias y nuevos monstruos, hasta que apareció Terrifier, un carnaval de muerte, sangre, violencia y sobre todo diversión. Pero como muchos clásicos del género, su camino a la gloria fue cuesta arriba. Los obstáculos y sacrificios fueron tan persistentes como el payaso protagonista.